Acabamos de bajar de unos 3.574 metros. Hemos perdido a Natanael. Está siendo muy duro. No, que venga aquí y que lo vea. Y creo que tengo sobrepeso. Acabamos de llegar a Escarrilla, hemos dejado las tiendas ahí todo montadito y bien, coche aparcado, hemos venido a dar una vuelta y ahora pasaremos a por un poquito de comida y de cosas para mañana. Fiesta no. Hasta aquí de Moscatel, hasta aquí de Anís. Imposible, fiesta no. Bueno, pues ya montamos en el coche y nos piramos para la montaña el primer día. Vamos a hacer 17 kilometrazos con 1200 metros de desnivel. Así que nada, la idea es quedarse a dormir ahí arriba. Y que no nos mate la lluvia, el viento y eso. Todo bien. Vamos allá. Vamos allá. Se está complicando esto, gente. Va a ser más difícil seguro que pensábamos, la verdad. Las mochilas pesan mucho. Pero bueno, poco a poco vamos tranquilos, tramo a tramo y llegamos. Allí nos estamos dirigiendo. Estamos ahora justo en el segundo descanso que hemos hecho. La verdad que vamos a buen ritmo, vamos bien. Pero bueno, nos queda todavía trecho por ahí arriba. Y pues nada. Acabamos de llegar a la mitad del trayecto. Nos queda medio trayecto más. Pero aquí dejamos la aventura. Es una ruta muy larga, pero estamos sufriendo mucho con el peso, la verdad. Janina Blanca patrocina este espacio. Nos queda lo peor, así que... Sí. Reventado. Hemos desbloqueado una parte nueva del mapa, ¿eh? Estamos ya, creo que bastante cerca de llegar a Libón, pero las vistas de esto, mira. ¿Qué? Pagable esto, tío. ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Lightweight, baby! ¡Lightweight! Esto es Francia ya, ¿eh? Levantaros ya del escritorio, del puto cuarto, levántate y vienes aquí y corten, último punto de trayecto. Acabamos de llegar al Ibón de Anayet. Detrás nuestra el pico, bocadillito en mano y nos vemos o por allí arriba o en la morgue. A ver si pega el sol en la espalda. Estamos ahora descansando, tomando un poquito el sol. Al final sí que va a amanecer toda la subida con la maleta esa que pesaba. El Crespo se ha dormido más o menos y ahí están, tranquilamente. Un momentito, chavales. Ya.
Los lobos. Hemos ido ahora justo a ver el atardecer, ahí detrás de la montaña, porque ya se nos había tapado el sol aquí a nosotros. Y ahora nos estamos haciendo aquí eso, fabadita, ¿no? Empieza a hacer frío, Fabadita, ya te como. pero vamos, fabada. como esto, unos ya te como, Un poquitito en calor. con una fabada no hay nada aquí ahora mismo. Buah. Y una sopita de champiñones. Y calamares en salsa americana. Gran calor. Que ya. Bueno, chicos, acabamos de terminar de hacer la fabada y la estamos calentando. Sopita de champiñones, gente, muy bueno. Y calamares. Se me caen los bocos. No me la tomo, ¿Alguien me puede...? Sí, me fulminó la fabada. Estamos aquí comiendo fabadita. Se puede escuchar el silencio. Ahí. No, no hace frío. He puesto cara de frío, no hace frío. De momento se está bien. O sea, no creo que nos vayamos a morir esta noche, pero sí que a lo mejor lo pasamos un poquito más. No tiene fondo la cuchara, literalmente. Es plana. Madre de Dios. Me acabo de dar cuenta. Está caliente, Chicos, que se me flipas. está cayendo todo por Está el lado. caliente que flipas, tú déjalo. Con las cucharas super hondas. Hacen su función. Aunque no lo creáis, son 3 faves ahí. Bof. Para adentro que van. Madre mía. Todo lo que hemos gastado esta mañana. ¿Queréis ver una cuchara más guapa? Este es el mango de la cuchara. Muy bien. Y la otra parte no la cojo porque se ha quedado dentro. Que he vomitado ahí. Y bueno, así estamos rodeados. Joder, no sé hablar ahora. Zapata en el zapato, he dicho. Fabada en el zapato. Las manos, Bueno, y el fresquito que se limpia por la espalda que dice que me... ¿Por la espalda se te meten? Yo no sé cómo no se te está metiendo por los huevos. Yo no sé. Por las piernas ya... Sí que te digo por qué, mira. Mira. Sodio. Toca el postrecito. Dios santo. Son las... Muy temprano. Son las 7:30 de la mañana ahora mismo. Y alguno de la tropa ha sufrido una noche. Yo, aquí yo. El viento que hacía hoy no era ni medio normal por la noche. Ha sido una noche muy puta. Bueno, bastante cansados. Bueno, algunos más que otros. Para un café, a recoger las tiendas y nos vamos para el pico. Vamos para arriba. La verdad es que nos la hemos jugado un poco dejando los chubasqueros en la tienda, pero bueno, subimos, bajamos y ya está. Vamos a hablar. Calma. Yo en otra vida, o si muero y me reencarno, va a ser en cabra seguro. Pero seguro. No me quedo todavía. Y porque le gusta el café. El café. Y venimos de ahí de Limón. Y llevamos, yo qué sé, pues media horita. Se está acercando un poquito el temporal, se están poniendo un poco las nubes negras y se está cubriendo todo el cielo. Nos ha empezado a chispear un poco. Y estamos a 2.300 metros ahora mismo que tenemos que bajar hasta el parking. Que en el parking no llegamos ni creo que a 1000. Entonces nos queda una bajada curiosa y hay que ir retirándonos ya porque si no... Buena caída. Pero bajar, tío, es muy inclinado. Tienes que ir todo el rato agachado con los pies al suelo. Un bivac. Hay un bivac.
Un dato interesante es que el 30% de las personas que intentan hacer la ruta no la acaban consiguiendo, ya que el camino es muy abrupto, difícil, cosa que nosotros sí hemos llegado. Que Ahí conste. está. Y están los vídeos para demostrarlo. Y quien no, que venga aquí y que lo vea. Y ahora, tranquilamente, nos vamos a ir, nos vamos a coger cochecito, nos vamos a tirar para el parking. Chilean Journey, Alan Londra. Os esperamos aquí. Tenéis huevo. Tampoco Aquí hace estamos. falta, Tampoco hace falta. Bueno, Como vengáis aquí, os vais a echar. Yo no he dormido hoy con el viento. Está haciendo muchísimo viento. Tenemos que bajar ahora. Unos 1500 de desnivel. Vamos a ver qué tal va. Bacon con huevo encima de un puto monte que mide todo. Fuego medio. Fuego medio, bajo. Y lo tapas. Y así te tiras 12 minutos. Bueno. A ver si podemos hacer algo más hoy. Aparte de cagar.